Siempre había sido una mujer reservada, de esas que no se hacen notar, pero que al mismo tiempo, tienen una manera de observar el mundo que pocos entienden. Mi nombre es Clara y nací en un pequeño pueblo de la sierra madrileña, un lugar apartado, donde la vida transcurre más lentamente y donde la naturaleza tiene una presencia abrumadora. Mi pueblo es tan pequeño que ni siquiera tiene un nombre en los mapas más modernos, pero yo lo conozco como la palma de mi mano. La quietud de la montaña era mi refugio, el lugar donde encontraba la paz que no podía hallar en ninguna otra parte del mundo. A mis 47 años, las cicatrices de la vida se habían hecho evidentes. Hubo momentos en los que pensé que nunca encontraría respuestas a las preguntas que me atormentaban. Siempre tuve la sensación de que había algo más allá de lo que veía, pero no sabía qué era. A lo largo de mi vida experimenté todo tipo de pérdidas, pero la más dolorosa había sido la de mi madre. Cuando ella murió hace ya varios años, sentí que algo se rompía dentro de mí. No tenía respuestas, solo un vacío que no dejaba de crecer. La muerte siempre me había dado miedo, pero fue a partir de su partida que comencé a cuestionarme qué hay más allá de lo que conocemos, si es que hay algo. Me rodeaba la duda, la necesidad de encontrar alguna señal, alguna pista que me diera la certeza de que todo tenía un propósito, de que no estábamos solos. Tras la muerte de mi madre, me mudé a esta casa en las afueras, en un intento por encontrar consuelo en la soledad. No estaba completamente aislada, pero lo suficiente para sentirme en paz. Mi hogar estaba rodeado de bosques y montañas, un paisaje verde que por algún motivo me daba seguridad. Sin embargo, aunque estaba rodeada de tanta belleza natural, una sensación extraña me invadía en las noches más oscuras. Me costaba conciliar el sueño como si algún sentimiento inexplicable, me estuviera empujando a buscar algo que no sabía qué era. Una tarde como tantas otras decidí caminar por el bosque cercano para despejar mi mente. Me encantaba perderme entre los árboles, caminar entre las raíces y escuchar el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Era una caminata solitaria, pero no me importaba. Tenía la sensación de que la naturaleza tenía algo que decirme, aunque no sabía qué era. Sentí que necesitaba estar allí, en ese momento exacto, en ese lugar, como si algo me estuviera guiando. Cuando llegué a un pequeño claro, el viento comenzó a soplar con más fuerza. Las hojas bailaban en el aire, creando una especie de sinfonía que me hizo sentir, por un instante, que no estaba sola. Pero esa sensación fue solo el principio. Algo en el ambiente cambió. La temperatura bajó y me di cuenta de que, aunque no había nadie cerca, sentía una presencia, como si algo invisible estuviera observándome. Miré alrededor, pero no vi nada. Solo los árboles, las sombras del atardecer, el cielo nublado. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. De repente una voz suave, casi susurrante, rompió el silencio. Me giré aterrada, pero no había nadie. Solo el eco de esa voz, que parecía provenir de todas partes, resonó en mi cabeza. No temas, Clara, estoy aquí para ayudarte, dijo la voz con una tranquilidad que me desconcertó. Al principio pensé que era producto de mi mente, pero algo me decía que no lo era. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando levemente. La respuesta llegó sin prisa, como si esa entidad estuviera buscando la manera correcta de explicarme lo que tenía que decir. Soy quien te guiará. He venido para revelarte algo importante. Hay 6 señales que indican que una alma está lista para ir al cielo, señales que marcan el fin de su viaje en la tierra. Presta atención porque estas señales son la llave para que entiendas tu vida y tu propósito. La voz era cálida y me invadió una sensación de calma al escucharla, aunque al mismo tiempo, un profundo miedo comenzaba a apoderarse de mí. No sabía si debía correr o quedarme, pero la curiosidad pudo más que mi temor. Asentí lentamente invitando a la voz a continuar. La primera señal, comenzó la voz, es la paz interna. Una persona que ha vivido muchas batallas, que ha sufrido en la vida, pero que con el tiempo, llega a sentir una profunda paz consigo misma, está cerca de su destino final. No es la paz que llega con la ausencia de problemas, sino la paz que llega con la aceptación total de lo que es y lo que ha vivido. Esta paz no se puede forzar, llega cuando el alma ha aprendido a soltar las cargas del pasado y a mirar el futuro con serenidad. Estas palabras me llegaron al corazón.
Pensé en todo lo que había vivido, las luchas, las pérdidas, las dificultades. Pero en los últimos años, algo había cambiado. Después de mucho tiempo me sentía en paz conmigo misma. Había dejado ir viejos rencores, había perdonado a quienes me hicieron daño, y lo más importante, me había perdonado a mí misma. Era una paz tranquila, que no dependía de las circunstancias, sino de mi capacidad para aceptar lo que había sucedido. La segunda señal, continuó la voz, es el arrepentimiento sincero. No se trata de arrepentirse por miedo, ni por obligación, sino por amor. El alma que se arrepiente de corazón de sus errores, sin justificaciones ni excusas, está preparándose para el viaje. Este arrepentimiento no es solo un lamento, sino una comprensión profunda de lo que se hizo mal, y un deseo genuino de redimir esas acciones. Es un arrepentimiento que nace del amor, no del miedo o la culpa. Pensé en mis propios errores, en las veces que había hecho daño a otras personas, aunque no lo hubiera querido. Sin embargo, también comprendí que con el paso del tiempo, había encontrado la forma de arrepentirme, de asumir mis errores sin vergüenza. Ese arrepentimiento no me pesaba como antes, sino que me liberaba. La tercera señal es la capacidad de perdonar, incluso cuando no se te pide perdón, continuó la voz. Una persona que ha sido herida profundamente, pero que elige perdonar sin reservas, está sanando su alma. El perdón es un acto de liberación, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. El alma que ha aprendido a perdonar, incluso sin recibir disculpas, está lista para ascender. Recordé todas las veces que había guardado rencor, que no quería perdonar a quienes me habían causado dolor. Sin embargo, también recordé el proceso por el que había pasado, en el que había aprendido a perdonar, no porque me lo pidieran, sino porque lo necesitaba para sanar. La cuarta señal es el amor incondicional, dijo la voz con suavidad. Una persona que ama sin esperar nada a cambio, que da su amor sin condiciones, está demostrando que su alma es pura. El amor que no busca recompensa es el amor más cercano a la luz. Pensé en mi familia, en mis amigos, y en cómo, aunque a veces me costaba expresarlo, siempre trataba de mostrarles mi amor sin esperar nada a cambio. La quinta señal es la aceptación de la muerte como parte del ciclo natural de la vida, dijo la voz con tono sereno. Cuando una persona puede aceptar la muerte sin miedo, cuando comprende que no es un final, sino una transición, su alma está preparada para el siguiente paso. Me sorprendió escuchar estas palabras, porque la muerte siempre me había aterrorizado. Pero en los últimos años, había comenzado a entenderla de otra manera, a verla no como el fin, sino como una parte natural del proceso. Y finalmente la sexta señal, la fe. No importa en qué creas, lo importante es cómo crees. La fe es lo que da fuerza al alma, lo que la conecta con lo divino. Aquellos que tienen fe en algo más grande que ellos mismos, en lo que no pueden ver pero sienten, son los que están listos para el viaje final. Pensé en mi propio camino espiritual, en cómo había pasado de ser una escéptica a una persona que creía profundamente en algo que no podía entender del todo, pero que sentía con todo su ser. La voz guardó silencio y me quedé allí, sola, en el claro del bosque. Mi mente estaba en caos, pero mi alma sentía una calma profunda. No sabía si todo esto había sido un sueño o si realmente había sido una experiencia espiritual, pero lo que sí sabía es que algo en mí había cambiado para siempre. Las 6 señales que la voz me había revelado ya no eran solo palabras, sino una verdad profunda que me había tocado el corazón. Todo tenía un propósito. Mi vida, mis experiencias, mis luchas y mis triunfos, todo tenía sentido. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi casa, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Ya no tenía miedo. Ya no sentía que había algo que debía cambiar. Todo estaba bien, tal como debía ser. Desde ese día, ya no soy la misma. No porque haya cambiado mis creencias o mis opiniones, sino porque entendí que mi alma estaba lista para seguir su camino. Sabía que había algo más allá, algo más grande, y que todo tenía un propósito. Mi vida, aunque difícil a veces, era una preparación para algo mucho más grande. Y ahora, cuando miro las estrellas, sé que no estoy sola. Que hay algo más allá, algo que me guía, que me cuida. Algo que me permite avanzar con paz y con fe hacia lo que está por venir.